Continuamos en la octava parte de nuestra serie Amor, Noviazgo y Matrimonio. Esta es la segunda parte de nuestro tema anterior. Entramos al tema del matrimonio bíblico y es muy importante que comprendamos los aspectos básicos de la forma como Dios los ve. El matrimonio es mucho más grande, más sublime, más elevado, más importante y más significativo de lo que nosotros mismos lo suponemos. Hemos entrado a este tema basados en Génesis capítulo 2, versículo 24, porque es aquí donde vemos el inicio del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el fundamento del matrimonio, un hombre y una mujer que se unen para formar una sola carne. Una institución que nace en Dios mismo con dos únicos propósitos. Primero, para el deleite de Dios, y segundo, para el deleite de los hombres. Dios se deleita en el matrimonio porque esta unidad tiene como fin ser un reflejo de su gloria gubernamental. El hombre y la mujer gobernando juntos como administradores y corregentes de la creación de Dios. Y tiene como segundo fin reflejar el compromiso que Dios tiene con el hombre, el pacto relacional que Dios tiene con su pueblo, la nación de Israel en el Antiguo Testamento, y el pacto relacional que Cristo tiene con su iglesia, los creyentes verdaderos, del Nuevo Testamento. Pero el matrimonio también es para nuestro deleite cuando llegamos a tener con nuestra pareja una relación de entrega total y mutua, de cuerpo, alma y espíritu con la que cumplimos el mandato de procrearnos y gobernar correctamente en la tierra. En todo esto se agrada a Dios de nuestros matrimonios y cuando decidimos obedecer los preceptos de Dios, entonces el matrimonio estará cumpliendo con los propósitos para los que fue diseñado y estará trayendo gloria y honra a su Creador. Ahora pasaremos a la segunda parte de este tema del matrimonio, donde veremos cuándo se establece oficialmente un matrimonio ante los ojos de Dios y qué parte tiene Él en la elección de nuestro cónyuge. Sección 3. El matrimonio. Segunda parte. Formalización del matrimonio y elección del cónyuge. Veamos en primer lugar la formalización del matrimonio. Comencemos hablando de cuándo se oficializa un matrimonio. Hay que decir que en este aspecto pueden haber muchas variantes dependiendo de la cultura, la nación y el tiempo histórico donde se desarrolle. A través de la historia, hemos visto diversas formas de oficializarse un matrimonio con diferentes rituales y simbolismos, pero todos ellos representan básicamente lo mismo. Un compromiso en el que un hombre y una mujer se hacen la promesa de vivir juntos, el uno para el otro y hasta que la muerte los separe. A través de la historia se tienen en cuenta dos tipos de ceremonias. Una civil donde el matrimonio es reconocido ante un estado, un reino o una nación, y la otra por la iglesia, donde el matrimonio es reconocido por una autoridad religiosa. Y sin importar en qué rito religioso se lleve a cabo, en qué país sea, en qué época histórica sea, en qué cultura social sea, ante qué autoridad sea, y sin importar del modo que sea, por la iglesia o el estado, tal ceremonia es reconocida y aceptada por Dios sin importar la procedencia o el trasfondo cultural que tenga. Para Dios un matrimonio civil o religioso son ambos un compromiso legal, auténtico y válido ante sus ojos. Porque en todos estos reconocimientos estatales y ceremoniales hay dos personas que oficialmente se hacen una promesa y un juramento de lealtad mutua de por vida. Así que sin importar lo que las personas crean acerca de Dios, o aun si no creen en Él, para Dios todo matrimonio es un pacto de lealtad y fidelidad indisoluble y permanente. Como legislador del matrimonio, Dios ha establecido que el matrimonio no sea un contrato condicional, sino un pacto incondicional e indisoluble. El sustento bíblico de esta verdad la tenemos en Malaquías capítulo 2, versículo 14, donde el Señor nos dice: El Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí Dios trae una fuerte reprensión de juicio sobre su pueblo Israel por el pecado de divorcio que ellos habían cometido, y aunque estos hombres se habían divorciado de sus mujeres hebreas para luego casarse con mujeres paganas, Dios seguía viendo ese primer matrimonio como un pacto vigente ante Él. Note que aquí el verbo ser o estar está en presente, porque para Dios ese primer vínculo matrimonial no estaba roto, ni siquiera a causa del pecado de adulterio de estos hombres por infidelidad con sus mujeres. También en Romanos capítulo 13, versículo 1, vemos que Dios es quien establece toda autoridad en la tierra.
Por lo tanto, todo casamiento que se formalice ante cualquier autoridad estatal o religiosa se constituye en un matrimonio para Dios. Y esto es así porque para Él, la palabra de juramento, de promesa o de pacto que cualquier persona haga es tenida en cuenta por Él. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, el Señor nos dice: «Cumple con lo que prometes, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante de Dios que fue por ignorancia. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas». El Salmo 15, versículo 4 nos dice que son de honra todos los que temen a Dios y que aún jurando en su propia contra, no por eso cambian su palabra. Es decir, que para Dios es de honra todos aquellos que aún haciendo un pacto mal hecho son fieles a ese pacto y no cambian a su palabra, aunque esa mala decisión les afecte. Y también Gálatas capítulo 3, versículo 15 asegura que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Profundizaremos más en este aspecto cuando veamos más adelante las razones bíblicas en contra del divorcio. Ante Dios, un matrimonio es un pacto indisoluble y no un contrato quebrantable. En todo pacto, juramento, promesa y palabra de los hombres, Dios está presente como testigo y actúa como juez, dando legalidad a esos compromisos de los hombres, y por eso, faltar a esa palabra se constituye en un pecado. Incluso a lo largo de la historia, en muchas culturas aún fuera del cristianismo, si alguien quebrantaba cualquier tipo de pacto, de promesa o de palabra dada, era tenida por vil y hasta digna de muerte, además de traer gran vergüenza y deshonra para su descendencia, sus tribus, sus clanes y sus familias. Si cualquier promesa de pacto es tan valiosa para Dios, ¿cuánto más no lo será un pacto matrimonial hecho ante Él, quien es el mismo creador del matrimonio? El día que una pareja se casa, ambos se hacen mutuamente una promesa de fidelidad. Dios actúa legalizando ese pacto, declarándolos unidos de forma permanente, y por esa palabra dada entre ellos quedan atados y comprometidos de por vida. Para Dios, ese compromiso tiene tanto valor como sus propias vidas. Así, un pacto hecho ante el Dios soberano del universo deberá ser respetado y honrado, sabiendo que no se podrá anular o quebrantar por el hombre. Por eso Jesús nos dice en Marcos 10, versículo 9, que lo que Dios ha declarado unido, no lo separa el hombre. Es un imperativo de parte de Dios, es decir, esto es un mandamiento de Dios. Actualmente muchas personas, y especialmente los jóvenes, desprecian la palabra de Dios cuando deciden vivir con su pareja sin pasar por el matrimonio, es decir, en unión libre. Llegar a pensar que se puede disfrutar de los privilegios de la vida de pareja y la sexualidad sin el compromiso oficial del matrimonio es solo un engaño, y más aún para jóvenes que dicen ser creyentes. Algunos optan por esta clase de vida en pareja pensando que si en algún momento las cosas no funcionan entre ellos, cada uno tiene entonces la libertad para tomar su propio camino, porque en últimas no están unidos de por vida en un pacto matrimonial. Y otros lo hacen teniendo en mente la meta firme de un futuro matrimonio. Pero sin importar los motivos que sean, todas aquellas parejas que viven en unión libre están viviendo una vida pecaminosa ante Dios. El sexo prematrimonial es condenado por Dios en las Escrituras, junto con toda forma de inmoralidad sexual. Lo tiene en Hechos capítulo 15, versículo 20, Romanos 1:29, 1 Corintios 5:1, 1 Corintios 6:13 al 18, 1 Corintios 7:2, 1 Corintios 10:8, 2 Corintios 12:21, Gálatas 5:19, Efesios 5:3, Colosenses capítulo 3 versículo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 y Judas versículo 7. El Señor nos dice claramente en su palabra que huyamos de toda clase de inmoralidad sexual y que no nos expongamos a sus constantes tentaciones. El hecho de que nuestra sociedad y cultura actual aprueben este tipo de vida no significa que Dios lo apruebe también. Todo joven que ha conocido las Escrituras sabe perfectamente que esto es pecado de fornicación y por lo tanto se engaña a sí mismo si piensa que Dios ve su conducta de unión libre como algo bueno y que Él va a bendecir. Por otra parte, si vivir juntos significa vivir en la misma casa con el único fin de compartir gastos mutuos, es ya una situación diferente.
No hay nada de malo en que un hombre y una mujer vivan en la misma casa siempre y cuando no esté ocurriendo algo inmoral entre ellos. De hecho, muchos estudiantes viven así. Sin embargo, surge el problema de que existe la apariencia de inmoralidad, de la cual también debemos cuidarnos, además de la tremenda tentación que existe para cometer inmoralidad. El problema de las apariencias es algo que sí se debe tener en cuenta como parte de un correcto testimonio como creyentes. Se supone que una pareja que vive junta está durmiendo junta. Esa es la naturaleza de las cosas. Y aunque el vivir en la misma casa no sea un pecado en sí mismo, la apariencia de pecado sí está presente y ésta debe evitarse a toda costa. El Señor nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:22 y en Efesios 5, versículo 3, que debemos abstenernos de toda especie de mal y que toda inmoralidad e impureza no debe ser nombrada entre los hijos de Dios. Por otra parte, tenemos que decir que aunque las relaciones sexuales son dadas por Dios para ser disfrutadas de forma exclusiva dentro del matrimonio, no obstante el acto sexual no establece un matrimonio. Si alguna persona ha incurrido en pecado sexual sin estar casada y conlleva también las consecuencias de este pecado con uno o varios hijos, es decir, un padre soltero o una madre soltera, esta persona no está en matrimonio y es libre para casarse con quien quiera. Solo tenga cuidado de hacer una correcta elección de su cónyuge y no ir a involucrarse con una persona divorciada. Por eso, la pareja tampoco debe tomar las relaciones sexuales como un argumento o base para casarse, porque si una persona no cumple con las condiciones para el matrimonio, el casarse con ésta traerá consecuencias peores. Como todo matrimonio es ante Dios un pacto indisoluble y una promesa de fidelidad permanente, Dios no admitirá luego un divorcio, ya sea que haya sido un matrimonio civil. Cuando un hombre y una mujer deciden casarse, Dios les toma la palabra, los declara unidos en base a su promesa mutua y a partir de ahí los ve como una sola carne. El matrimonio es entonces para Dios una institución sagrada que refleja unidad y pacto permanente. Por eso el hombre no tiene potestad para quebrar la unión matrimonial. Ahora, pasemos a la segunda parte. Veamos quién es el responsable de la elección de nuestro cónyuge. Este será un aspecto que no tendrá desperdicio para nuestra audiencia juvenil que no se ha casado aún. Son muchos los cristianos que con el deseo de cuidar a sus hijos, de tener a la persona adecuada como pareja en el matrimonio, les aseguran que Dios ya ha escogido a alguien para ellos y que solo deben esperar con paciencia a que Dios se encargue providencialmente de unir sus caminos a su debido tiempo. ¿Es bíblicamente correcta la enseñanza de la predestinación divina de la pareja? Para dar respuesta a esto, comencemos por definir lo que significa predestinar. Predestinar es determinar, ordenar, definir o decidir anticipadamente y con antelación un suceso. Así, la predestinación divina es la orden o la determinación anticipada de Dios sobre algo. Es disponer, decidir o definir el destino de algo o de alguien con infinita anterioridad y con total autonomía, es decir, independientemente de la voluntad del hombre. Así, por ejemplo, podemos decir que Dios predestinó que los hombres pecadores, y no los ángeles caídos, recibieran su gracia salvadora. Y así fue. Puede verlo en Romanos 8, 29 al 30, Efesios 1, versículos 5 al 11, y 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Dios también predestinó que su Hijo Jesucristo se hiciera hombre y viniera a nuestro mundo para morir ocupando nuestro lugar de condena eterna, para así ser justificados y perdonados por Él. Y así es como Dios lo ha hecho. Lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 23. Así, hay miles de cosas que Dios predestinó por su propia voluntad y sin el consentimiento de los hombres, como la creación, el permitir el pecado y el permitir que el hombre cayera en el pecado, y proveer salvación solo de la forma como Él lo desea. Comprender adecuadamente los atributos de Dios es fundamental para entender también la responsabilidad que tenemos de nuestras decisiones. Quienes defienden la postura de que Dios tiene preparados a nuestros cónyuges citan los textos de Génesis capítulo 2, que describen cómo Dios creó a la primera mujer a partir de una parte del primer hombre, y cómo fue Dios quien posteriormente se la trajo y se la presentó, dándoles su bendición. La conclusión a la que llegan es que, así como Dios hizo a Eva para Adán,
Asimismo, Dios tiene ya determinada la persona para nuestra vida. Pero tenemos que ser muy objetivos y tomar con cuidado lo que nos dice la palabra de Dios. Pensar que Dios ya tiene determinado a nuestro cónyuge porque Él es soberano, demuestra también una falta de conocimiento en lo que es la soberanía de Dios. ¿Dios podría predestinar a todas las parejas para unirlas? Por supuesto que sí, pero el hecho de que Él lo pueda hacer no significa que se dedique a hacerlo. Supongamos que Él lo hiciera así, entonces veremos que entramos en un dilema mayor. Si damos con un cónyuge amoroso que nos hace felices, diremos que esta era la persona ideal que Dios había preparado para nosotros. Pero si no es así, si alguien tiene un matrimonio infeliz con un cónyuge que le desprecia, ¿diremos exactamente lo mismo? ¿Diremos que esa es la voluntad de Dios para su vida? En este caso puede que algunos sí opten por pensar que han hecho una mala elección de su pareja antes que asegurar que esa persona es la voluntad de Dios predestinada para su vida. Por eso la predestinación divina de la pareja pareciera más un argumento que busca forzadamente que los jóvenes guarden su pureza sexual para el matrimonio, trayendo muchas frustraciones. Con esto no estoy negando la soberanía de Dios, ni tampoco estoy aprobando el libertinaje sexual para los jóvenes antes del matrimonio. Solo estoy diciendo que el concepto de la predestinación divina de la pareja no es un concepto bien definido hoy por los creyentes con lo que nos dicen las Escrituras, y sí conduce a muchos a evadir su responsabilidad de escoger al cónyuge correcto y asumir las consecuencias de sus decisiones. La naturaleza humana nos demuestra que si las cosas salen mal en el matrimonio o en cualquier otra área, daremos cualquier excusa con tal de no aceptar nuestras faltas y nuestra responsabilidad de elegir correctamente para asumir así las consecuencias de nuestras decisiones. Aquí podemos recordar lo que Adán le dijo a Dios cuando él le pidió cuentas por su pecado. Adán le dijo, en Génesis capítulo 3, versículo 12, «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». En su afán por no aceptar su error, Adán le echó la culpa a Dios por la compañera que él le había creado, cuando solamente Adán era responsable de sus actos. Si creemos que Dios es el responsable de la pareja que tenemos, muy seguramente lo culparemos a él si las cosas salen mal en el matrimonio. De hecho, eso es lo que ya muchos están haciendo hoy, ¿no es cierto? Un segundo aspecto importante que debemos tener en cuenta es que a lo largo de las Escrituras vemos muchos más testimonios de hombres escogiendo a sus cónyuges que de Dios uniéndolas a voluntad propia como lo hizo con Adán y Eva. Es claro que Dios fue quien le dio su mujer a Adán, porque esta es la primera mujer creada por él. Pero después de ellos, no vemos a Dios actuando así a lo largo de la historia bíblica. Más bien, vemos a los hombres eligiendo libremente a la persona con quien desean unirse. Y aprovechemos este punto para hacer una referencia a un tema que muchos preguntan: el incesto en Génesis. Al principio, Dios no da restricción en cuanto al incesto, por lo tanto no es visto como pecado. Pero luego, a partir del momento en que Dios lo establece en su ley como una falta, entonces es declarado como un acto pecaminoso para los hombres y a partir de ahí es tenido en cuenta para juicio. Resaltemos 3 puntos importantes aquí. En primer lugar, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Esto es así, no solo con el incesto, sino con todo pecado. Esto lo explica claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 13, cuando nos dice: «Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado». En segundo lugar, es innegable que Dios permitió el incesto en los primeros siglos de la humanidad, ya que Adán y Eva eran los únicos 2 seres humanos en la tierra y junto con sus hijos e hijas debían reproducirse entre ellos y sus parientes cercanos para así de esa manera cumplir con la orden de poblar la tierra tal y como Dios se los había ordenado. Y en tercer lugar, para ese tiempo la sangre no estaba contaminada como ahora. Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas a lo largo de 900 años. Puede ver en Génesis capítulo 5, versículo 4. Y si usted hace un árbol genealógico de ellos, verá que por mucho hubo una misma sangre en la primera y segunda línea de genealogía. Después de esto, fueron primos y luego primos lejanos. Y las uniones maritales entre primos no son incesto para Dios. En ninguna parte la Biblia prohíbe el matrimonio entre primos, y por el contrario, sí tenemos un gran registro de estas uniones permitidas por Dios en las Escrituras.
como por ejemplo Isaac y Rebeca en Génesis 24:15, Jacob quien se casó con Raquel y también con Lea, Génesis 28, versículo 2, Esaú y Mahalat en Génesis 28:9. En Números capítulo 36, versículos 10 y 11, tenemos el caso de las 5 hijas de Zelofehad, que se casaron con los hijos de sus tíos paternos por autorización de Dios y mandato de Moisés. Y también tenemos a Otoniel, que se casó con su prima Acsa, dada directamente por su tío Caleb, en Josué capítulo 15, versículos 16 y 17. El Nuevo Testamento no ordena el matrimonio entre primos, pero tampoco lo condena. Por lo tanto, como lo dice Romanos 5, versículo 13, si no hay ley en contra, entonces no hay pecado. Así que si a usted le está preocupando las uniones entre primos, puede tener paz en este punto. Dios no prohíbe un matrimonio entre primos. Por lo general, los que niegan estos matrimonios apelan más a temas de genética, con el que exponen factores de riesgo por el cual pueden venir hijos con defectos o enfermedades al ser hijos de parientes. Pero aunque es cierto que comparten más genes entre ellos que con otras personas, no está demostrado que estos matrimonios engendren niños enfermos en proporciones mayores. Entonces, Dios dio total libertad a los hombres para elegir a su cónyuge, pero dentro de unos parámetros en los que Él constituyó relaciones maritales lícitas. Abraham, por ejemplo, ya estaba casado para cuando fue llamado por Dios, y Él le pide a su criado que le busque una esposa para su hijo Isaac de entre las mujeres de su tierra y de su parentela, y no de entre las mujeres de los cananeos. Génesis capítulo 24. Jacob eligió a Raquel y trabajó por ella 7 años. Génesis capítulo 29. En el caso de malas elecciones está Esaú, quien se casó con 2 mujeres en contra de los deseos de su padre Isaac y Rebeca. Génesis 26, versículos 34 y 35. Y también podemos tener en cuenta el caso de David, que deseó a Betsabé, una mujer ya casada con Urías. Desde el inicio, la poligamia nunca fue permitida por Dios, y estos pecados de David se extendieron a sus hijos, trayendo graves consecuencias. Además de Adán y Eva, ¿habrá unido Dios a voluntad propia a otras personas? Podríamos mencionar al profeta Oseas, a quien Dios le ordenó que se casara con la prostituta Gomer. Pero esto fue un caso exclusivo de Dios, solo para traerle una tremenda enseñanza y lección a la nación de Israel acerca de la forma como Dios ha sido fiel con ellos, a pesar de la infidelidad y deslealtad de Israel con Dios. Algunos cristianos aseguran que citas como Proverbios capítulo 19, versículo 14, afirman que Dios es quien elige a las parejas para todos sus hijos. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Ciertamente la cita no dice que el Señor es quien escoge entre todas las mujeres a una especial para un hombre, sino que una mujer piadosa es la voluntad de Dios para un hombre piadoso que confía en el Señor. Todo hombre que tema a Dios y sea sabio en seguir su palabra, dará con una verdadera hija de Dios que será una bendición del Señor para él. Si el hombre no tuviera tal libertad para elegir a su propio cónyuge, entonces sería absurdo que Dios nos brindara tantas alarmas y tantos filtros para que hagamos una correcta elección de esa persona. La conciencia, el razonamiento, el consejo de otros, la intuición, el principio del yugo desigual, el principio de la madurez, el filtro de la verdadera conversión y el filtro del amor verdadero. El tercer aspecto importante que debemos tener en cuenta es que la enseñanza de la predestinación divina de la pareja tiende más a ser una enseñanza pagana que cristiana. Esta proviene del mito griego del andrógeno original. Un sinónimo para la palabra andrógeno es hermafrodita. Es la idea de 2 sexos en un solo ser. Según la mitología griega, el hombre y la mujer fueron un solo ser formado por esas 2 naturalezas, y el gran dios Zeus las separó en 2 por considerarlos una amenaza para su dominio, por el gran potencial que tenían juntos. Por eso los hombres y las mujeres fueron separados por Zeus y quedaron destinados por él a la búsqueda de su otra mitad para finalmente volver a estar completos. Esta era la manera como ellos explicaban el amor humano, y desde entonces tenemos tan arraigado ese concepto de la media naranja, que no es más que una distorsión de la verdad bíblica. Nos gusta creer que Dios ya tiene predestinada a nuestra pareja porque lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 18,
cuando Dios dijo: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Pero el caso de Adán y Eva es exclusivo por tratarse del primer hombre y de la primera mujer. Dios es soberano, y en su soberanía le concedió al hombre la libertad de escoger en sus decisiones, y éstas siempre estarán comprometidas de forma concreta con la voluntad de Dios. Recordemos que cuando hablamos de la voluntad de Dios hay básicamente tres aspectos de esa voluntad divina. Primero está la voluntad soberana de Dios, que abarca específicamente el propósito final que tiene Dios de reunir, recrear o restablecer a través de su Hijo Jesucristo todas las cosas que han sido depravadas por el pecado. Lo puede ver en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. En segundo lugar está la voluntad legislativa de Dios, que está establecida a través de sus decretos y sus leyes, que nos son revelados por medio de su palabra y nuestra conciencia. A diferencia de su voluntad soberana, su voluntad legislativa no siempre se cumple, ya que los hombres tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones y de forma consciente bien podemos ajustarnos a la ley de Dios o mal podemos desobedecerla de forma deliberada, aunque no tengamos el derecho para hacerlo. Y de acuerdo con las decisiones que tomemos, recibiremos las consecuencias debidas que vienen como fruto de nuestros actos. Y en tercer lugar está la voluntad dispuesta de Dios, que es totalmente abierta para los hombres. Aquí es donde decidimos qué cosas comprar, qué cosas comer, qué pasatiempos tener, qué estudios tomar, qué empleos ejercer y qué personas elegir como cónyuge. Para todo esto tenemos unas normativas que nos guiarán a todo lo que es bueno para nosotros, pero es el hombre quien escoge libremente. Aquí es donde vemos a Dios obrar con sus hijos verdaderos como un Padre amoroso, concediéndonos las peticiones de nuestro corazón, si es que nuestro corazón ha sido cambiado por Dios a través del Evangelio. Puede verlo en Mateo capítulo 21, versículo 22, Juan 14:13 y Santiago 4, versículos 3 al 5. Esta voluntad dispuesta de Dios también está determinada por sus decretos y por eso, como el verdadero Hijo de Dios tendrá el deseo ferviente de honrar a Dios con todo lo que escoja hacer, por consiguiente se guiará por todo lo establecido en su palabra. Uno de los regalos más maravillosos que Dios le hizo al hombre es su libertad para elegir, que junto con su voluntad y su capacidad de raciocinio hacen que el hombre sea algo único, imagen y semejanza de Dios. Así que el hombre es quien elige libremente a su pareja y son el hombre y la mujer los únicos responsables de sus elecciones. De lo contrario, Dios no nos estaría dando tantos recursos para escoger sabiamente en todas nuestras decisiones. Debemos entender entonces que Dios no es menos soberano cuando nos permite tomar una decisión. Adán recibió una mujer de parte de Dios, pero él no dejó de ser libre en el resto de sus decisiones. Él libremente administraba el huerto del Edén, les dio nombres a los animales y decidió libremente pecar contra Dios junto con Eva. Y a partir de este momento, el hombre quedó separado de Dios en un estado de muerte espiritual. Y aunque aún sigamos siendo libres para elegir, esas elecciones se ven afectadas por el pecado. Por eso, ahora más que nunca necesitamos de su guía para todos los aspectos de nuestra vida. Siempre debemos decidir entre lo lícito o lo permitido y lo que nos conviene, porque como dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 23, todo nos es lícito, mas no todo conviene. ¿No es cierto que muchas personas creyentes unen sus vidas con personas que no son convertidos cuando Dios ya nos ha dicho que no debemos unirnos en yugo desigual? Pues les fue lícito escoger a su pareja, pero escogieron lo que no les convenía. Es cierto que algunos aciertan con una persona que, aunque no sea un verdadero creyente, es moralmente correcta y se comporta bien con ellos, pero no por eso dejan de estar en yugo desigual ante Dios. En tal caso, ¿podemos decir que esa persona es la voluntad perfecta de Dios para su vida? De seguro que muchos cristianos dirán que no. Otros se juntan con un inconverso que luego con el tiempo es convertido debido a la predicación del Evangelio y el buen testimonio del cónyuge cristiano. Como el Señor quiere que todos los hombres le conozcan y se arrepientan de sus pecados para salvación, por esto Pablo y Pedro nos dicen que no deberían divorciarse de su cónyuge aunque éste sea inconverso. Lo puede ver en 1 Corintios capítulo 7 versículos 12 al 14 y 1 Pedro capítulo 3 versículo 1.
En tal caso, ¿podrían decir que esa persona es la voluntad perfecta de Dios para su vida? Seguramente que muchos dirán que sí, porque desde un principio Dios ya estableció que su voluntad es la salvación de los hombres. Por desgracia, son más los casos de los cristianos que llevan una vida infeliz por causa de un yugo desigual y terminan separados, divorciados, abandonados o maltratados. En tal caso, ¿podemos decir que ese cónyuge es la voluntad perfecta de Dios para su vida? Por supuesto que no. No es lo que Dios planeó desde el principio que fuera el matrimonio. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué pasó con la persona predestinada para ellos por la irresistible voluntad de Dios? Si piensas, bueno, lo que pasa es que Dios permite que suframos las consecuencias de nuestras malas decisiones, entonces estás confirmando que la elección de la pareja es una decisión humana en la que Dios nos da libertad de elegir. Muchos cristianos han dejado la elección de su cónyuge en las manos de Dios. Estos han dicho, Señor, voy a dejar que tú me traigas a la persona que tú quieras para mi vida y en el tiempo en el que tú lo determines. Estos simplemente rinden o ceden su voluntad, sus deseos y su propia libertad de elegir a la voluntad y los deseos de Dios. Y el Señor fielmente les ha dado a una persona con la que tienen un matrimonio maravilloso. Esto es lo que muchos padres cristianos desean para sus hijos. Después de ver los resultados de ceder su voluntad a la voluntad de Dios, o después de haberse dado cuenta que sus propias decisiones y elecciones no han sido para nada buenas. Esto es cierto, el Señor lo puede hacer, pero si fuera la manera común, entonces debería prevalecer su voluntad soberana aún por sobre la voluntad del hombre, y todos nuestros matrimonios deberían ser siempre muy buenos. ¿No le parece? ¿En dónde radica el problema con este pensamiento? Pues en que el pensamiento de la predestinación divina de mi pareja es mal interpretado. No es que no exista, sino que no es la forma habitual en la que Dios trabaja. La elección de la pareja no hace parte de la voluntad soberana de Dios, sino de la voluntad dispuesta de Dios. Yo puedo escoger como pareja a quien yo quiera, y si busco agradar a Dios con toda mi vida, entonces seguiré al pie de la letra sus preceptos y todo me saldrá bien, así como lo promete Josué capítulo 1 versículo 8. Pero también si decido ceder mis deseos y mi elección a los deseos y la elección de Dios, puedo estar seguro que Él me dará algo mucho mejor de lo que yo mismo pueda elegir para mi propia vida, si es que decido esperar a su tiempo. Mal interpretada la predestinación divina de la pareja contradice el Evangelio y la definición del amor bíblico, porque el amor, como ya lo vimos, es la decisión personal de proveer y proteger, y Dios nos ama así a pesar de no merecerlo. Por eso, si eres un verdadero hijo de Dios, asegúrate de que esa persona en la que te fijas para tu cónyuge sea un verdadero creyente que ama al Señor y que sabe amar. Esa es la persona que quiere Dios para ti. La pareja correcta no es una persona única en todo el mundo que sea perfecta. Ninguno de nosotros es perfecto porque todos somos pecadores. Pero si cada uno de nosotros toma la decisión de obedecer los preceptos de Dios establecidos en su palabra, entonces todo matrimonio podrá reflejar la armonía con la que Dios lo ha diseñado. Una cosa es la voluntad de Dios y otra muy diferente es la legalidad de Dios. Cuando una pareja se compromete mutuamente a unirse en matrimonio, Dios toma su palabra y las declara unidas, sea ante la autoridad civil o religiosa que sea. Por eso, ten mucho cuidado con lo que eliges porque después del veredicto legal de Dios, el hombre no se podrá divorciar. Aun cuando alguien esté pasando por una situación difícil en su matrimonio, debe saber que ante Dios ha hecho una promesa de fidelidad con la persona que voluntaria y libremente ha elegido, y por lo tanto, es responsable ante Dios de mantenerse firme en un pacto indisoluble ante Él. Esa es la razón por la que Dios nos exhorta a elegir sabiamente siguiendo sus principios y nos manda a amar decisionalmente cada día a nuestro cónyuge. La correcta elección de nuestra pareja es una gran responsabilidad que no se debe tomar a la ligera. Los esposos que temen a Dios no se preguntarán si están con la persona indicada. Más bien, estarán buscando honrar su pacto matrimonial, estén con la persona que estén.
En nuestro próximo tema veremos los propósitos del matrimonio. Por ahora, si aún no te has casado y necesitas la guía de Dios, pídele que te dé sabiduría y Él te la dará abundantemente y sin reproche. Así lo dice en Santiago 1:5. Les esperamos en nuestro próximo tema.